Buenas noches, estamos 19 de marzo del 2025 y hoy día nos toca compartir el libro del Apocalipsis, los capítulos 15 y 16. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios dirija esta reunión tanto para darla como para recibirla, en el nombre de Jesús. Ok, en este capítulo 15 vamos a usar la versión Reina Valera actualizada. Juan declara lo siguiente. Vi otra señal en el cielo, hemos visto varias últimamente, ¿no? Grande y admirable. Siete ángeles, siete mensajeros, que tenían las siete últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. Cuando hablamos de ira, la otra palabra también como ira es el juicio de Dios es consumado. Ira suena como algo que es un colérico que quiere destruir, es el pago por los errores que tenemos que pagar. Bueno, en este caso los nacidos de nuevo en Cristo no es para los que realmente se rebelan contra ese amor de Dios en sus vidas, ¿no? Ok, entonces la ira de Dios es contra los que realmente se ponen. Y vamos a ver cómo encaja eso después. Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego. Es como una gran explanada, un mar de vidrio mezclado con fuego, brillante, vidrio y fuego, una plataforma impresionante. Y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. O sea, los que han vencido a la bestia, el anticristo, su imagen, que le dieron vida, que hemos hablado en capítulos anteriores, y el número de su nombre, que estaba en la frente o en la mano. O sea, los que vencieron sobre el anticristo, sobre esto, con el poder de Dios, obviamente. Estos vencedores estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Interesantísimo esto, por el cántico de Moisés. Moisés recibe la ley en el Antiguo Testamento y el Cordero es Cristo, que es la ley de la gracia, ¿no es cierto? Las dos juntas. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces es como decir todo completo. O sea, se acabó las separaciones, es todo lo que Dios ha dicho se une en un solo momento. Es todo el Espíritu de Dios en uno solo. Ahora, los vencedores. Acá hay varias interpretaciones. Vencedor es aquel que no ha caído y que se ha enfrentado a la bestia. Algunos ponen esta imagen como después de lo que se llama el arrebatamiento, que es lo más probable, pero no podemos asegurarlo. Pero es más probable, o son las personas que ya han muerto previamente en Cristo, o los que durante toda esta etapa han fallecido también. No es 100% seguro, pero me inclino más a pensar que es después del arrebatamiento. Pero al final no importa. Los que vencieron es aquellos que se han enfrentado a la bestia con el poder de Dios y han vencido. No, básicamente no han aceptado el mal, sino están en el Señor. Ok. Pero acá lo importante es que tienen las arpas de Dios, o sea, están en armonía con el Señor. Una canción de victoria. ¿Se acuerdan los que cantaban los 144.000, una canción que nadie más podía cantar? Bueno, acá viene otro grupo, que son todos los vencedores, que significa los que han recibido a Cristo y están en Cristo y han vencido a la bestia, han vencido a su imagen y el número de su nombre. Y cantan este cántico. Y en ese cántico dicen algo muy claro. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Le está diciendo al Padre, ¿sí? Que todo lo que ha hecho, sin falta, es correcto, es perfecto, aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos. Hay perfección en Dios, es maravilloso. Todo lo que ha obrado, cada plan suyo es maravilloso. ¿Ok? Esa es una declaración que deberíamos hacer en nuestra vida desde ya. Aunque todavía no vemos eso, estas personas sí están viendo todo. Es como decir, nos están pasando el dato. Oye, todo lo que Dios ha hecho y ha planeado es maravilloso. Entonces es como para decir, cuando algo no nos parece muy bueno, decimos, oye, ellos ya nos han avisado. Entonces, para ver cada cosa en ese sentido. Sigue diciendo, justos y verdaderos son tus caminos. Justos.
y verdaderos. No hay nada de desvío, no hay nada de mentira, todo está en justicia. Tus caminos son perfectos, justos y verdaderos, maravillosos y grandes. Y le declaran rey de las naciones. El rey de las naciones también dice rey de, de las edades, otros rey de los santos. Rey de los que están bajo él. Santo significa los que son limpiados por la sangre de Cristo, santificados y limpiados. ¿Sí? Ese es el Rey de las naciones, de todos los que han recibido al Señor. Y sigue diciendo el cántico, oh Señor, oh Dios, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Después de todo lo que estás mostrando y lo que vas a hacer ahorita y lo que has hecho, ¿quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no te va a temer? Porque solo tú eres santo. El resto, cuando dice de los santos, son los que hemos sido santificados, o sea, que nos han limpiado. En cambio, Dios es santo por naturaleza. Él no necesita limpieza ni nunca lo han limpiado. Solo tú eres santo. Ese es el significado de santo. Eres limpio, puro, no tienes ninguna mala intención, ni ninguna segunda intención atrás. No, todo es en amor perfecto y declara, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. O sea, todo lo que quede en la tierra va a venir delante de tú reconociéndote y adorándote porque tú eres santo, perfecto. ¿Y por qué hacen eso? Porque tus juicios han sido manifestados. Acá las palabras juicios no suenan a tus castigos han sido manifestados, no. Juicio significa nos has mostrado nuestros errores y nuestros aciertos. Tus juicios es revelar la verdad, lo que ya hemos hecho correcto y correctamente, y mostrarnos la realidad tuya, la autoridad de Dios en forma completa. Tus juicios han sido manifestados. Ahora sí podemos entender todo bajo tus ojos, ¿no? Porque están cantando ya en ese momento, ¿no? Cuando ya estamos en el momento previo a que Dios vaya a entrar a tomar posesión de toda la tierra. Ok, Juan sigue diciendo, después de esto, que vio este mar de vidrio con fuego y toda la gente ahí, dice, después de esto miré y el santuario del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. En otras traducciones, este santuario significa del arca de la alianza. Recordemos, el templo judío es una sombra de lo que es el reino de Dios. Entonces ahí tenían un arca que tenían la palabra de Dios, o sea, la vara de Aarón, que simbolizaba la ley, la palabra de Dios, el Aarón, la vara, el poder de Dios, y el maná simbolizaba toda la creación de Dios para nosotros. Con eso de ahí, protegido por 2 querubines. Entonces, el santuario del tabernáculo del testimonio. Tabernáculo significa una tienda donde vive el testimonio de Dios. Es como que el arca fue llevada al cielo, ¿no? El arca de la alianza fue llevada al cielo. Ese es lo que están indicando acá. O que es la verdadera arca de la alianza, y la que está acá en la tierra es un reflejo, acuérdense, es un reflejo de lo que verdaderamente es el arca de alianza. Entonces, el arca de alianza simboliza la palabra, el poder y el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y que está cubierto por los querubines, porque los querubines no solamente están protegiéndonos, sino están adorando a la esencia de Dios, ¿ok? Entonces, eso fue abierto en el cielo. O sea, en otras palabras, se abre la puerta y de ese santuario salen 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Las plagas van contra los que se oponen totalmente a Dios, que vamos a ver dentro de un ratito, en este capítulo y en el siguiente. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente. Lino es el mejor material que existía en la tierra, es una expresión, están en la mejor vestido posible y brillando, increíble, unas ropas impresionantes. Y ceñidos alrededor de pecho con cintos de oro, que simbolizaba, como los sacerdotes que simbolizaban el poder de Dios y ser los que llevan la palabra de Dios o el mensaje de Dios a los demás. 7. Y uno de los 4 seres vivientes, acordamos que habían 4, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Copas o receptáculos más o menos grandes de la ira de Dios. Nuevamente, la ira de Dios es el castigo hacia los que se oponen totalmente a él, como vamos a ver. Ok, el templo
se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. La palabra humo no significa que es como quemado. Es como una niebla, es como una nube que llena todo y ya no se ve nada adentro. Esa es la idea. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Es como decir, es esto que va a pasar ahora en la tierra, que son las copas de ira, que es la parte final del Apocalipsis de lo que va a suceder justo antes del regreso de Cristo. Eso es exactamente antes del regreso de Cristo, esas 7 copas. Entonces, es como en este momento nadie puede entrar en el templo. Se cierra momentáneamente la entrada por ese tiempo que ahorita vamos a ver qué va a pasar. ¿Sí? Ok, aquí se acaba el capítulo 15 y vamos al capítulo 16. Entonces, dice Juan, oí una gran voz. La palabra voz, acuérdense, que se traduce acá del hebreo puede significar voz o puede significar sonido fuerte. Pero en este caso es voz, porque va a hablar. Dice, oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles. O sea, estaba todo tapado, pero ahí está el poder de Dios. Y de ahí sale una voz que dice a los 7 ángeles, su mensajero, vayan y derramen esas 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, versículo 2, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Usé esta traducción específicamente porque esta traducción es más moderna que la Reina Valera y es una de mejor detalle. Y vamos a ver, en la Reina Valera dicen los que tenían la marca de la bestia o los que adoraban su imagen. No, es lo que hacen las dos cosas y vamos a explicar por qué. En primer lugar, la plaga es una llaga dolorosa. Y vamos a ver que las plagas que vamos a escuchar acá de los 7 copas, y lo revisan en el libro de Éxodo, van a ver que corresponden a las 9 primeras plagas que sufrió Egipto antes de liberar al pueblo de Israel. La 10ª plaga, el 10º castigo, no le ocurre acá. Ocurrió solamente en ese momento. Y este es un punto importante para acordarnos. Todo el mundo se preocupa. Mira, la ira de Dios va a destruir, vamos a sufrir. Un momentito. La ira, las plagas de Egipto, tocaron a Egipto. Y estando los judíos en Egipto, no fueron tocados por las plagas. Dios los protegió de ellas. Cuando mencionamos la iglesia y la mujer que la escondía y la protegía por tiempo, tiempos y medio tiempo, que es todo el tiempo de la gran tribulación, acuérdense, la gran tribulación dura 3 años y medio. 7 años el pacto de paz para gobernar, y a la mitad de esos 7 años se rompe ese continuo sacrificio y los 3 años y medio finales son la gran tribulación. Por eso dice que la va a proteger a la mujer, y eso está, lo hemos leído en Apocalipsis previo, por tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa mujer simboliza a su esposa también, otra cosa más que hemos explicado antes, ¿no? Entonces nos protege de las iras, la ira no nos toca. Ok, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres. Hombres, esta palabra es sobre los seres humanos, no es hombres masculinos, ese es hombres de todo, o sea, hombres, mujeres, que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. La palabra acá es los que, porque de repente te pueden poner la marca a la fuerza, pero no estoy adorando. Me obligan a tirarme al piso, pero yo no lo estoy adorando. En mi corazón ese no es mi Dios. Estos son los que realmente se han rendido, en el sentido de rendir, no de que no me quede más remedio, sino realmente lo han tomado a la bestia como su Dios, como su Señor, como su Padre, como su ser precioso, que eso quieren ellos. Y la bestia muestra toda su maldad, pero son las que realmente siguen eso, ¿ok? Fíjense entonces sobre quién van las plagas. Los que tenían la marca y que adoraban a la bestia. En otra traducción dicen los que oran con la bestia. Hemos visto en otro capítulo anterior cómo al orar esta gente que sigue con la marca le dan poder a Satanás en sus vidas y poder para ejercer sobre la tierra mientras antes que regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es bien claro sobre los que tenían la marca y adoraban a la bestia, ¿sí? Segundo, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Esta es la plaga, ¿se acuerdan? El río Nilo se volvió también como sangre.
Ok, esta palabra que se traduce como mar aquí, se puede traducir también como río, pero no encaja porque no hay un río en la zona de ahí específicamente, pero pudiera ser. Ahora, cuando dice mar, está hablando en singular. Ahora, cuando se refiere mar, ¿se refiere a toda la tierra completa o se refiere a una zona más limitada que está en el Medio Oriente, el mar Mediterráneo o un mar por ahí cerca? No lo sabemos. No se sabe exactamente qué significa eso, pero en la zona donde ocurre, todo ser viviente que está en el mar fallece. Algunos hablan de todo el mundo, otros zona localizada. La traducción no permite saber exactamente qué es. ¿Sí? Ok. Pero señal igual que la de Éxodo, las plagas de Egipto. Ya vimos dos, las llagas y convertirse el agua en sangre. Tercera, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Cuando ves esto, entendemos que la traducción de río y mar no encaja la de río, encaja la de mar, porque acá ya está hablando de ríos y fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas. El santo es el limpio. Un juez, si alguien hace mal, tiene que castigarlo. Por supuesto, el juez tiene que ver si hay agravantes o no hay agravantes, si es una persona cómo ha sido formada y decide un justo juicio. Pero tiene que dar un juicio, o sea, un dictamen. Entonces acá la palabra juzgar significa dar un dictamen. Justo eres tú, Señor, que eres que eres y que eras, en otras palabras, que existe desde siempre, que existes ahora. El santo, está hablando que el santo, ¿no? Nuestro Padre, porque has juzgado estas cosas. Ahora dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Está hablando de las personas que han estado oponiéndose totalmente a Dios. Derramaron la sangre de los santos. Santo significa no cualquiera, sino alguien que ha sido santificado por Cristo. O sea, odian a los que siguen a Dios. Hemos habido mártires, han habido mártires, van a haber mártires y siguen habiendo mártires ahorita en la tierra, varios, están ocurriendo por diversas partes del mundo. Entonces, los que derramaron la sangre de los santos y los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¿Ok? Entonces, este es un juicio. Igualmente, igual que antes que los que adoraban a la bestia, etcétera, es los que están contra Dios, ¿no? Y oír al altar decir, o una voz del altar decir, ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, si la ira va a caer sobre alguien que no ha cometido ese tipo de errores, sería injusto, ¿no es cierto? Por eso dijo bien claro al comienzo, sobre los que tienen la marca y adoran a la bestia. Estoy repitiendo a propósito para darnos cuenta que mucha gente piensa que va a caerle a todo el mundo. No es así. Está una plaga para los egipcios. Egipcios son aquellos que rechazan a los israelitas. Israelitas son los que creen en Dios. Egipcios son los que rechazan al pueblo de Dios y a Dios. ¿Ok? Para entenderlo contextualmente entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Es como liberar, bueno, eso se entiende, ¿no? Que se quema y va como llagas también, que también es una de las plagas que están descritas en Éxodo. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Ok, miren, nuevamente. Blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas. ¿Quién es el que tiene autoridad? Nuestro Dios, ¿no es cierto? Este es una basura, una porquería. Lo que dirán, ¿no es cierto? Y a pesar de ver que ese Dios todopoderoso les está diciendo, oigan, están mal, es como decir, estás parqueando tu carro fuera del sitio, acá está la multa. No, que no es posible. Aparqueo mal, merece la multa. Entonces, esto está ocurriendo porque te lo mereces, pero no quieren nada con ese Dios ni con esa autoridad, sino la rechazan, blasfeman y no se arrepienten. Encima, no se arrepienten de haber puesto el carro ahí. Yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. ¿Me entienden? Contra la autoridad. Y en este caso, la autoridad de Dios, no contra una autoridad humana.
se entiende bastante bien. Ahora, este pedazo blasfemaron el nombre de Dios no está en todas las traducciones. En algunas dicen nada más es rechazaron al que tiene autoridad de estas plagas y no se arrepintieron. ¿Cuál de las dos traducciones? Las dos se entienden perfectamente. A rechazar o blasfemar contra el nombre de Dios, rechazar a Dios o blasfemar contra su nombre, el sentido es muy parecido, ¿no? Ok. Quinto ángel. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor y otra vez y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente es nuevamente la gente que no quiere hacer ningún cambio y no acepta la autoridad de Dios. O sea, estas plagas, yo me pregunto, es una pregunta muy personal. Yo sé que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, o sea, al cambio. Si alguna persona realmente se da cuenta de eso y decide cambiar, sinceramente creo que Dios lo va a dar en su mano. Porque Él dice, es que cuando alguien viene y se arrepiente, yo lo recibo, porque realmente se arrepiente de verdad. Pero estamos hablando de todo un grupo de gente que realmente está en rebelión muy grande, ¿sí? Ok. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. En otra traducción, de los reyes del este, oriente, la misma cosa, ¿no es cierto? Ahora, el río Éufrates se ha secado más de una vez ya y le han puesto, ¿cómo se llaman? En el río, presas para retener agua. Si en este momento las presas que retienen agua todas se cierran y no dejan pasar agua, el río se seca. O sea, están dadas las circunstancias, las condiciones físicas para que este río se seque. Y lo curioso que veamos es que cuando los judíos salieron de Egipto, dice que Dios abre el mar y pasan por tierra seca. Y 40 años después, cuando van a entrar al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, Israel pasa por el río Jordán, que Dios también lo seca en un momento dado para que pase todo el pueblo y luego vuelve a pasar el agua. O sea, uno ocurrió para sacarlos de Egipto, el sitio pésimo, y otra secada ocurrió para entrar a la tierra prometida. Entonces tiene esos dos simbolismos la secada del río. Y acá en este momento del río Éufrates, aguas se secan para dejar que el camino para los reyes del oriente. En otra traducción dice que va a afectar a los reyes del oriente. Bueno, la cosa es que el río Éufrates se seca. Y el simbolismo de secar es o salida de Egipto, salida de este mundo y entrar a la nueva tierra, o cualquiera de los dos significados para la humanidad que es una señal más, ¿no? Ahora, entraron a la tierra prometida, pero no tomaron la ciudad de Jericó hasta unas semanas después. O sea, no quiere decir que ese mismo día ya ocurre la tomada, ¿no? De la tierra prometida, pero es la entrada. Es como si comenzó, ¿no? 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia es el anticristo, el dragón es Satanás, y de la boca del falso profeta. Fíjense cómo, ok, tres espíritus impuros semejante a ranas. Ok, vamos a ver un momentito eso. Así como tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o sea, tenemos al Padre, el Hijo, al Espíritu Santo, el simbolismo del dragón, Satanás, es parecerse al Padre, ¿no? La bestia, el falso Mesías, el anticristo, se parece, ese es lo que representaría el lado malo de Cristo, ¿no? Papá, Satanás. Jesús, perdón, el anticristo o la bestia. Y el Espíritu Santo, el falso profeta, que proclama y declara las cosas para eso. Acuérdense que Jesús cuando parte le dice, va a venir el Espíritu Santo que va a recordar lo que yo os he enseñado y enseñaros todo lo que no les he enseñado. O sea, que el Espíritu Santo es como un profeta que habla, ¿no? Igual el falso profeta. Cómo Satanás es el gran imitador, en forma negativa, pero es imitador. Hasta trata de hacer las cosas como Dios porque él quiere parecerse a Dios, parecerse o igual a él, no superior. Y la Biblia dice, quiero ser semejante a Dios, ¿no? Para el Satanás. Bueno, y salen tres espíritus impuros semejante a ranas. También hay una plaga de ranas en el Éxodo, cuando van a salir de las plagas de Egipto, ¿no? Pues son espíritus de demonios. O sea,
bien claro, estas ranas no son animales, son espíritus de demonios, semejantes a ranas, que hacen señales, que hacen milagros, hacen prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla de gran día del Dios Todopoderoso. Quiere congregar a la gente contra Dios. Y todos estos van jalando para que vayan contra Dios en una reunión. Por supuesto que van a perder, pero ese es, Satanás hace todo para luchar, pelearse y decir yo no te quiero a Dios. Y junta a la gente que tiene ese mismo espíritu. 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Vamos ahorita. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, está hablando del Dios Todopoderoso. ¿Cómo viene el ladrón? Viene cuando uno está durmiendo. El ladrón no busca los momentos que nosotros estamos alertas, sino en los momentos que no estamos alertas. El no querer a Dios es no estar alerta al amor de Dios. En cambio, los que sí conocemos a Dios, vamos a saber y ver su venida. Pero el que no lo conoce para ellos es como ladrón, ¿no? He aquí yo vengo como ladrón para ellos. Ahora, por otro lado, bienaventurado el que vela. Está hablando ya el que estamos alertas y que no va a venir como ladrón para nosotros. ¿Sí? El que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Guardar nuestros vestidos. Guardar es mantener claro en qué estamos vestidos. ¿Estamos vestidos como ciudadanos del reino de los cielos o estamos vestidos como ciudadanos del mundo? Y nuevamente no es esta ropa física, es qué vestimenta estamos llevando. Acordémonos que también tenemos lo de la armadura de Dios, el yelmo, la coraza, el escudo, la espada, el calzado, que es la vestimenta con que tenemos que vestirnos para Dios, ¿no? En Dios. Y también dice que nos vamos a vestir en lino fino, etcétera, que es la palabra de Dios, que es su espíritu. Entonces, estar vestidos es así. No andar desnudos en la tierra, cada uno de nosotros, lo que tenemos en la tierra es nada. Como dice, cuando morimos no llevamos nada. Lo que llevamos son las obras de amor que vamos a presentar en el cielo. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Siempre recordando, la salvación es por gracia, la recompensa es por obras de amor. Entonces Jesús dijo, todas nuestras obras serán puestas sobre una piedra y pasará el fuego, y lo que quede de esas obras, o sea, lo que ha sido en hecho de amor, ¿no? Será recompensado y lo que se queme desaparece. Y si a alguno se le quema todo, será salvo, pero como por fuego. Entonces Jesús dice bien claro, aunque nuestras obras son nada, seremos salvos. La recompensa es por las obras de amor, en amor, no por obligación, no por temor, en amor. Ok, entonces, aquí dice, vean su vergüenza. Nos vestimos en el Señor. Si no estamos en el Señor, lo que van a ver es vergüenza. O sea, nada que valga la pena. Vergüenza significa eso, nada valioso, ¿no? O sea, es todo lo que estamos en Dios, en su amor, en su poder, en eso es valiosísimo. Es un vestido fino que nos cubre, y ya no se ve nuestra falta de valor porque somos valiosos en Dios, ¿sí? Ahora, un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Ya, el significado de Armagedón es monte de Megido. ¿Ya? Ok. El, lo curioso que acá lo congregó en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Está diciendo, no sabemos por qué, pero está marcando muy claro el lugar en qué significa el monte de Megido, ¿no? Entonces, Megido es una zona en Israel que está entre Jerusalén y Nazaret. Está al medio, es un valle muy, muy amplio que abarca prácticamente toda el ancho de la tierra de Israel en ese momento, no el largo, el ancho. Es una zona agrícola en este momento. En ese sitio ha habido batallas famosísimas, un montón de batallas a lo largo. Es ese sitio donde más batallas creo que ha habido en el mundo como sitio específico. Ha habido más de 50 batallas registradas históricamente, ¿no? Hasta Napoleón peleó ahí una batalla también. Ok. Entonces, en ese lugar es donde son llamados.
donde van a ser traídos los reyes que están contra Dios. No está hablando que Megiddo nos va a llamar a nosotros, no. Es la gente que está contra Dios, se va a reunir en todo ese valle, el valle del monte de Megiddo. Se le conoce en hebreo como el montecito y todo lo que está en esa zona de ahí, todo el valle de Megiddo, ¿no? El monte y el valle de Megiddo, así se entiende. Ok, versículo 17. El séptimo ángel, la última copa ya, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario. Nuevamente, voz puede significar sonido, puede significar voz, pero en este caso dice que decía, en otras palabras es voz, ¿no? Y salió una gran voz del santuario de los cielos, desde el trono, que decía, está hecho. En otras palabras, finiquitado. Entonces se produjeron relámpagos, estruendos, truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. En una traducción más antigua dice, y hubo un gran terremoto como nunca lo hubo antes. En resumen, en otras palabras, lo más grande terremoto que ha habido en la tierra. O sea, la séptima copa sí se mueve la cosa bien brava. Y dice ahí, 19, la gran ciudad, the great city, se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Ok, paremos ahí un ratito. La gran ciudad. La gran ciudad puede tener muchos significados. Algunos dicen que es Jerusalén, otros dicen que puede ser, si es en este momento es Estados Unidos, si es en otro momento pudo haber sido Inglaterra, qué sé yo, una gran ciudad, una gran ciudad. Y que se parte en tres. Y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, como que esa ciudad estaba dirigiendo a todo el resto. Yo me voy por otra explicación. ¿Quién está gobernando en ese momento en el mundo? Es el anticristo. Ya. ¿Y el anticristo dónde la dice la Biblia que va a dirigir el mundo? De Jerusalén. Entonces, gran ciudad no se refiere a que es grandaza en tamaño, sino a la ciudad de donde se ejerce todo el poder para el control del mundo que está bajo el anticristo. Es decir, por eso ahora sí podemos entenderlo. Dice, esa gran ciudad cayó y se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, en otras palabras, perdieron el poder. Al perder la cabeza, perdieron las ciudades también. ¿Ok? Y la gran Babilonia, ¿quién es Babilonia? ¿Se acuerdan? La cabeza que está descrita en el libro de Daniel, que habla que la sabiduría, el oro, qué sé yo, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Cuando estudiamos el libro de Daniel, de la estatua, la cabeza de Babilonia, luego seguía Medo-Persia, seguía Grecia, seguía Roma y luego los pies, que dice que en la época de los pies, que es la época cuando ocurre estas copas de ira y todas esas cosas, había multitud de naciones, algunas como hierro, otras como barro, y en ese momento viene como una piedra del cielo, que es Cristo, que va a esos pies, ¡puf! Se convierte en una montaña que cubre toda la tierra, que es el reino de Dios sobre la tierra, que es lo que viene después, y que toda esa estatua se deshace. Lo que está diciendo que toda esa influencia, Babilonia, Persia, Grecia, Medio, toda esa influencia sigue presente en la tierra, sobre todo los que no han sido tomados como hijos de Dios porque no han aceptado a Cristo. ¿Sí? Entonces, a recordar Babilonia significa la cabeza de esa estatua que luce muy bonita, muy fuerte para el mundo, pero que es basura para Dios en el sentido de que no tiene el amor y el búsqueda del plan de Dios en su vida. Entonces, cuando cae, ¿qué queda de Babilonia? ¿Qué queda de Persia? ¿Qué queda de Grecia? ¿Qué queda de Roma? Nada. Se convierte en polvo y dice que será como la era del verano. Se lo lleva el viento y no queda nada. ¿Ok? Entonces, ahí va el sentido de Babilonia, que Babilonia, el mundo, no es más. En el sentido no que la tierra se destruye, sino el reino del mundo, como Satanás estaba dirigiendo el mundo. ¿Ok? Versículo 20. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. En otra traducción dice, los valles se alzaron y las montañas bajaron. O sea que ese terremoto fue tan fuerte
que la tierra se conmovió y hubo un efecto realmente masivo. Acuérdense que esta es la última copa que ocurre justo antes, está ocurriendo justo antes de que Jesús regrese y se muestre en el cielo ya para tomar la tierra. Ojo, que hemos visto que ya estaban congregados los ejércitos en Megiddo para luchar contra Dios, luchar contra el enemigo, ¿no? Ahí los reúne el anticristo. Si ya está el ejército listo, entonces ahí viene Dios y ocurre lo que se llama la batalla de Armegido o Armagedón. ¿Ya? Entonces todo está relacionado, todo encaja. Entonces esto no es que va a estar pues destruido un año, 2 años, no, esto es justo antes del regreso de Cristo, este pedazo de aquí. Y nosotros entendemos, porque hemos estudiado en profecía, en muchas veces que ya Jesús se ha llevado a su iglesia justo antes de este momento. Eso es lo que creemos. Pero aunque no fuera así, tiene que protegernos porque ese es su mandato y él dice acá claramente que no nos va a tocar porque nosotros no tenemos ni la marca de la bestia ni adoramos a la bestia. ¿No es cierto? Ok. Toda isla huyó o toda valle se alzó, las montañas no fueron halladas más y menciona esto que es la última plaga. Y en ese momento del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, que también fue una de las plagas de Egipto, como de 34 kilos de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, porque la plaga era grande en extremo. Habían visto todo esto, han visto el terremoto y no cambian. Ok, esto de los 34 kilos de peso es un agregado muy posterior a los manuscritos originales, no está en los originales, pero 34 kilos significa el peso de un talento. El talento es la medida hebrea más grande. Entonces, como es un simbolismo de que es algo muy pesado. Pero ya lo decía, cayó sobre los hombres enorme granizo. Y la traducción antigua es de gran tamaño. Por eso dice como de 34, o sea, tamaño de un talento. Es una referencia hebrea de que era lo más grande que tenían en peso, pero no es el original. Y otra vez los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, porque la plaga era grande en extremo. Otra vez rechazaron a Dios. En otras partes, las traducciones antiguas no dice blasfemaron. Acá sí, en las dos últimas sí dice que blasfemaron el nombre de Dios. Realmente lo rechazaron. O sea, no quieren absolutamente nada. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí acabamos este capítulo y remarcamos nuevamente, ¿no? No hay que tener miedo. Como hijos e hijas de Dios, somos su pueblo, Israel actual, y el mundo es Egipto. Pero Egipto específicamente son simbólicamente aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca y están realmente engranados con la bestia con todo su corazón, realmente en ese pecado tan grande. El resto no están así. Por eso, dice pues después, y eso lo vamos a ver después en otras clases, que cuando ocurre la batalla de Armagedón y los ejércitos son destruidos, luego viene Cristo, ¿sí? Se destruyen sus ejércitos y vamos a reinar sobre la tierra por 1000 años con Cristo. ¿Quiénes van a vivir en la tierra? Los que sobreviven, ojo. Entonces, porque hay gente que no son salvos, pero no quieren saber nada con el anticristo, o sea, no lo han adorado. De repente le han puesto la marca, ojo, pero no lo han adorado. Ese detalle es bien importante, muchos no se han dado cuenta. Ok, lo dejamos ahí. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos, cuídense, que tengan una buena noche.